Bien, en este intento de una religiosidad invertida, Marx, que era judío y tiene muchos elementos judíos que aplica a la revolución. Por ejemplo, la idea del proletariado en vez del pueblo elegido. La clase elegida es el proletariado, al que Marx atribuye todas las virtudes del pueblo mesiánico, más todas las cualidades del antiguo pueblo de Israel, exento del pecado original, el pueblo mesiánico, de explotación, que inficiona a las demás clases de la sociedad, es totalmente puro y por eso será capaz de arrancar el velo de todas las ilusiones, unir a toda la humanidad, el paraíso en la tierra, el triunfo y la redención universal del proletariado. Es un lenguaje religioso que usa, pero invertido. Lo anterior fue prólogo, de ahí empieza la historia verdadera con la liberación de todo el mundo. La pretensión del socialismo tiene, como dice Chafarevich, un gran pensador ruso, el cual me hice muy amigo en las visitas que hice a Rusia y correspondencia que he tenido con él, un hombre que estaba en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, valiente, muy valiente, admirable. Dice que la pretensión del socialismo es ser una Weltanschauung, como dicen los alemanes, una cosmovisión que a partir de un principio único explica toda la realidad visible e invisible, y eso le da una visión monista de la historia, concibiéndola no como una serie de fenómenos caóticos, sino como un movimiento dirigido hacia un fin. Tiene una visión providencial de la historia, solo que acá la providencia es el partido. En la cosmovisión comunista, el ateísmo es la pieza fundamental, no una consecuencia del sistema económico y social, sino su principio mismo. Está en el punto de partida del pensamiento de Marx y de los principales soviéticos. En Rusia soviética, escribe Berdiaev, todas las discusiones teóricas, ideológicas, filosóficas, lo mismo que todos los conflictos prácticos, políticos, económicos, de una parte y de otra, están regidos por las categorías de la ortodoxia y de la herejía. Toda tendencia que se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda, en política o en filosofía, es considerada como una tendencia heresiarca. La acusación de herejía es una amenaza perpetua. Y la línea que limita la ortodoxia es una línea religiosa y teológica, no política. Cuando la política obedece así a la consigna de la ortodoxia, el Estado se convierte en una iglesia. Así que todo es una concepción del mundo, verdaderamente, que se quiere inculcar en el pueblo, y eso ha traído obviamente una moral soviética y hasta un santoral soviético. El mismo Medvedev dice: el tipo más acabado del comunismo, es decir, el hombre completamente enrolado al servicio de la idea, capaz de inmensos sacrificios, de un entusiasmo desinteresado, es un heredero de la educación cristiana, de los siglos durante los cuales el cristianismo modeló la naturaleza del hombre con su espiritualidad, influencia a menudo invisible y subterránea. Sobre esta influencia cristiana tiene su santoral, tiene sus santos. Un nuevo santoral, el santoral soviético. El santo principal es Lenin. Su figura está aureoleada con el nimbo de una ejemplaridad útil para todos los estados, todas las actividades de la vida, sea el comercio, todo, la construcción de estaciones termonucleares. Lenin es siempre como las Sagradas Escrituras. Una enorme imagen recibía a los chicos cada mañana en el hall del colegio. La fábrica, las oficinas tenían toda su esquina roja, es decir, un lugar casi sagrado donde en medio de recortes de diarios, etcétera, se destaca la figura de Lenin. Ahora en esto se inspira en el cristianismo, ya que es una vieja tradición de la familia rusa reservar el rincón más noble de su casa para poner sus iconos. Entonces, luego se colocó la imagen del nuevo santo. En el Museo Lenin, a la salida de la Plaza Roja de Moscú, se habían juntado más de 10.000 piezas en su memoria y reliquias, etc. Y junto a Lenin, o mejor detrás de él, son venerados los otros santos y mártires de la geografía soviética: Marx, Engels, Pavlik Morozov, el chico que delató a sus padres, asesinado. O sea, el marxismo no ha descuidado la exaltación de sus arquetipos e incluso ha creado una liturgia soviética. Saben ustedes que Stalin de chico había sido seminarista y siempre le quedaron resabios de esa época su terminología. Decía que el manifiesto comunista era, decía, el cantar de los cantares del marxismo. O sea, un lenguaje religioso aplicado, enamorado de la dramaturgia, aunque fuese del terror,
Sin embargo, él atendía mucho este tema. Pero hubo algo más interesante, la idea de crear nuevos ritos que supliesen a los ya perimidos. Persuadido de que la gente es menos atraída por las ideas y doctrinas que por los ritos y las fiestas, se quisieron actuar también no solo sobre la razón, sino ahora sobre las emociones. Y así se creó un ritual comunista, bautismos comunistas, bodas comunistas, Pascuas rojas. Se instó a los ciudadanos para que cambiaran de nombre, como señal de renacimiento en el seno del mundo nuevo. En las oficinas matrimoniales se daban las listas de nombres recomendados, que nada de común con el calendario cristiano. A las chicas se las podía bautizar, por ejemplo, Atlántida, Industria, un nombre medio raro, Industria, Traviata, y a los chicos Esmeralda, masculino en ruso, Genio, Singapur, etc. Trotsky evocó con la popularidad de nombres como Octobrina, el de octubre la revolución, Ninel, Lenin al revés, etc. Hubo en 1964 un congreso en la URSS consagrado a los ritos socialistas. Se hicieron una teoría de los ritos socialistas como quehacer primordial del Estado, ritos para el comienzo del invierno, del verano, con motivo de las cosechas, del primer surco, etc. Entregas de medallas, condecoraciones. Se inauguró el mausoleo de Lenin, que fue un lugar también de veneración. Y algunos de los nuevos ritos estuvieron destinados a reemplazar las ceremonias religiosas tradicionales, la fiesta del invierno en el día de Navidad, la fiesta del abedul rojo en lugar de la Trinidad. Para la elaboración del ritual de estas fiestas se recurrió a elementos tomados de cultos precristianos a veces, etcétera, ¿no? Dándole una impostación sovietizante. El trabajo de creación de ritos, había una comisión de creación de ritos que se dedicaba justamente a esto. Bien, podríamos decir para terminar que el tema de las dos ciudades está latente en esto que he explicado, la ciudad del hombre contra la ciudad de Dios. El marxismo se sabe en guerra contra un enemigo con el cual no podía llegar a ningún tipo de armisticio. Un sistema exclusivamente económico, social, hubiera podido permanecer ambiguo en el terreno religioso, pero el comunismo, semejante en esto a otras religiones, no puede adoptar una ambigüedad así. Implica, digamos, una ética integral que pretende dar solución a los problemas fundamentales de la vida, tiene sus dogmas, tiene su catecismo, tiene hasta un culto en embrión, y entusiasmo por el sacrificio, por la santidad soviética. Y por eso, a diferencia de los partidos políticos, se caracteriza por exigir una adhesión absoluta y total. O sea, reiterémoslo, que me parece muy importante esto, la actitud del socialismo hacia la religión no tiene nada del indiferentismo o del escepticismo. De ahí que, como afirma Chafarevich, el término de ateísmo no conviene casi a los socialistas, más bien habría que llamarlos teófobos, es decir, odiadores de Dios, o de teofobia, esto es lo más adecuado, porque alimentaban frente a la religión un sentimiento de odio. El lugar que ocupaba antes la religión no ha quedado vacío, el comunismo es el nuevo inquilino. Bien, así que no se puede entender el comunismo simplemente si lo mira desde el punto de vista económico o político. La pasión de la propaganda antirreligiosa en la Unión Soviética solo es inteligible si se ve el comunismo como una religión que pretende derrocar y reemplazar al cristianismo. Dice Berdiaev, solo una religión puede tener la pretensión de encerrar en ella una verdad absoluta, pretensión que no abriga ningún gobierno, ninguna política. El comunismo persigue a todas las religiones porque él mismo es una religión, la auténtica, no admite falsas religiones alrededor de él, es la religión del reino de este mundo, la negación del más allá, la negación de toda espiritualidad, al punto que su materialismo reviste un carácter místico y espiritual. Es un reino sagrado, teocrático, exige que se le rindan honores, no solo como a César, sino también como a Dios, etc. Así que entonces, esto es un dato importante. Bueno, y estas consideraciones nos traen el recuerdo de la gran intuición de San Agustín al considerar la historia como resultado de un enfrentamiento secular de dos ciudades, la ciudad divina, fundada en la exaltación de Dios hasta el menosprecio, menos valor del hombre,
y la ciudad terrena basada en la exaltación del hombre hasta el menosprecio de Dios. Pues el bautismo, del marxismo digo, con su exaltación del hombre y el menosprecio de Dios, a quien considera prescindible, más aún degradante para el hombre y al que expulsa de la sociedad, integra de manera eminente la ciudad del mundo, constituyendo uno de sus momentos más relevantes de la historia. Enseña San Agustín que ambas ciudades están enfrentadas y que el príncipe de la ciudad de este mundo no es otro que Satanás, así como la de Dios es Cristo. Ya hemos analizado los elementos demoníacos que interceden en la vida y doctrina de Marx, pero no es Marx el único. Bujarin, secretario general de la Internacional Comunista, un exponente importante, en su autobiografía escribe que desde los 12 años, después de haber leído el Apocalipsis, ansiaba ser el anticristo él. Pero como en la Escritura se dice que el anticristo sería hijo de la gran ramera apocalíptica, insistía en que su madre confesase haber sido una prostituta. Así que... Bien, la hija de Stalin percibía también en su padre moribundo este aliento satánico. Escribe ella en ese libro tremendo que escribió, que fue a Estados Unidos, escribió este libro. Entonces dice: la vida entera de mi padre, cuando moría, quedó expuesta ante mí como una renuncia a la razón, a la bondad, en aras de la ambición y mediante la entrega total de su ser al diablo. Es el comunismo mismo el que considera la historia como el desarrollo de un combate entre dos ciudades, una de las cuales él integra. El comunismo puede definirse psíquicamente por su tendencia a dividir el mundo en dos campos, de Hormuz y Arimán, reino de la luz y el reino de las tinieblas, sin matices intermedios. El reino del proletariado es el reino luminoso de Hormuz. El imperio tenebroso de Arimán lo constituye la burguesía. El comunismo tiene necesidad del enemigo, del mal, del capitalismo, de la burguesía, para volcar allí su odio. Sin embargo, como agrega Berdiaev, no hay que ser incauto. Más allá de la burguesía y del capitalismo, el enemigo real es el cristianismo, el abanderado nato de la exaltación de Dios y el menosprecio del hombre. El marxismo, dice, es más contrario al cristianismo que al capitalismo, pues en última instancia es una derivación del capitalismo. Está contaminado por su espíritu de lucro y se mantiene al mismo nivel de sus intereses económicos. Es la rebelión del reino terrenal y mundano contra el reino de Dios. Exaltación del hombre, pues, en detrimento de Dios. Exaltación de la voluntad del hombre, de una voluntad titánica y rebelde, la del hombre que quiere sustituir a Dios, levantar la torre de Babel, según la profecía de Dostoyevsky. La religión de los trabajadores, escribió Marx, es una religión sin Dios porque intenta restaurar la divinidad del hombre. Por eso la cultura soviética mostró predilección por los personajes titánicos: el Prometeo de Esquilo, el Edipo de Sófocles, el Fausto de Goethe, el Zaratustra de Nietzsche, el Kirillov de Dostoyevsky, pertenecen a esa familia. Es verdaderamente la ciudad del mundo diametralmente opuesta a la ciudad de Dios. No hay lugar para la componente. Nada, pues, de cristianismos socialistas o de socialismos cristianos. Eso era repudiado por los buenos comunistas de ninguna manera. Los marxistas serios, como lo empezó ya a repudiar Engels, cuando en su época algunos católicos pensaron, bueno, podemos llegar a un entendimiento. Tal es la quinta esencia de la cosmovisión soviética, la exaltación del hombre al que pretende liberar de sus relegaciones, especialmente la que lo une con Dios. Por eso, como decía San Agustín, cuando el hombre cae de Dios, cae también de sí mismo. De manera semejante, el comunismo no se reduce tan solo a la negación de Dios, sino que acaba por ser también la negación del hombre, dos negaciones estrechamente vinculadas entre sí. Este carácter religioso, o mejor antirreligioso y militante del comunismo, es lo que le confiere cierto atractivo, que no tienen las democracias estúpidas del Occidente, no tiene ninguna mística en absoluto. Son precisamente los aspectos del socialismo que escapan de los marcos puramente económicos o políticos, estas facetas religiosas, lo que lo puede explicar la fuerza de atracción que manifiestan la doctrina socialista, su poder de convocatoria y su influencia sobre todo sobre la juventud. Encontramos en el comunismo algo de esa fuerza religiosa instintiva arraigada en el corazón del hombre. Son las energías religiosas del alma que se han puesto al servicio de una ideología atea. La energía que antaño servía a Dios se emplea hoy en servir a los ídolos. Pues bien, concluyo así,
que así como hay, digamos, un ataque en el campo religioso, también lo hay en el campo de la cristiandad. Usted sabe que no es lo mismo cristianismo que cristiandad. Cristianismo es la práctica del evangelio por parte de personas privadas. Cristiandad es cuando el evangelio impregna el orden temporal, la política, el arte, la economía. Pues bien, el comunismo no acepta una especie de antiteísmo individual. Quiere crear, digamos, una cristiandad invertida también. Una sovietidad, podemos inventar este neologismo. O sea, es la aplicación del ideario socialista en el orden temporal. Una economía comunista, una política comunista, etc. Una sovietidad. La Unión Soviética proclama una nueva cristiandad invertida. El socialismo soviético jamás aceptará el laicismo liberal. Nunca aceptará el laicismo liberal. Tratará de impregnar todo el orden temporal con sus ideas. Es decir, enfrentar una creencia íntegra a otra creencia íntegra. Una sovietidad a una cristiandad. Bien, una y otra vez hemos afirmado que los comunistas, tan diferentes en esto de los socialdemócratas, no admiten que la religión sea entendida como una cosa privada, que debe resolverse entre el hombre y su conciencia y permanecer allí como si fuera un asunto reservado a la intimidad del hombre. Por lo contrario, lo considera una cuestión social. El hecho de entender la religión como una cuestión puramente personal, como un derecho subjetivo de la conciencia, constituye uno de los artículos infaltables del programa liberal y democrático. El comunismo no es individualista, sino socialista, y por ende quiere impregnar con su doctrina todas las franjas del ámbito temporal, el arte, la cultura, la política, la economía, no dejando nada sin alcanzar, transformar todo el orden público. Berdyaev considera que el comportarse así imita, si bien a su manera, el proyecto impregnante de la Edad Media, al tiempo que retorna a la noción de servicio que había casi desaparecido por completo en el ámbito liberal burgués, solo interesado en enarbolar los derechos del hombre. Semejante actitud resulta atractiva, convocante, tiene algo de místico, algo de lírico. Hasta el adolescente marxista sentía que su existencia cobraba sentido, se sentía constructor del mundo nuevo que surgía. ¿Qué importa que el edificio no fuese más que una torre de Babel? Es la cristiandad al revés, la que proyecta el hombre prometeico, la sovietidad, dijimos. Pero esta sovietidad es rígida y cruel, ya que supone la impregnación de la sociedad sin el concurso de la libertad humana, sin el asentimiento del hombre, sin un renacimiento interior y espiritual. Insiste mucho Berdyaev que buena parte de la culpa de la aparición y triunfo del comunismo la tenemos nosotros, los católicos, los cristianos felones, los cristianos traidores, que hemos cedido a la tentación liberal, hemos renunciado a impregnar el orden temporal con el espíritu del Evangelio, de donde concluye su lindísimo libro Una nueva Edad Media. Berdyaev: el bolchevismo ha tomado cuerpo en Rusia y ha vencido, porque yo soy lo que soy, porque no había en mí reales fuerzas espirituales, esa fuerza de la fe capaz de mover montañas. El bolchevismo es mi pecado, mi falta, es una prueba que se me ha infligido. Los sufrimientos que me han causado el bolchevismo son la expiación de mi falta, de mi pecado, de nuestra falta común y de nuestro pecado común. Muy bien, entonces con eso una partecita del libro que voy a presentar próximamente está dada. Faltaría muchísimas cosas, el terror, el ataque a la iglesia, cómo se hizo, todo eso, y la resistencia. Sobre todo me siento en dos personajes: Solzhenitsyn, a quien admiro hasta el límite, lo quiero tanto como a Dostoyevsky, me parece un autor de primerísimo nivel, realmente a la altura de Dostoyevsky, y Tatiana Goricheva, que es una comunista, dirigente comunista, que se convirtió al cristianismo y nos ha dejado lindísimas reflexiones sobre eso. Estos dos autores los llamo dos resistentes contra el poder. Y finalmente el último capítulo del libro es la supervivencia de Rusia, de la vocación de Rusia. Si cada nación tiene su vocación en la historia, como decía Soloviev, otro gran autor ruso católico, también Rusia, a pesar de que ha pasado por esta horrible cosa, sin embargo, esperemos que Dios tenga todavía, que Rusia se convierta y pueda ser un foco de luz para todo el mundo, con tanta riqueza que tenía. Es cierto que 70 años no han pasado en vano y muchas generaciones han sido tocadas y corrompidas, pero esperemos que una élite, un grupo pequeño que sea, vaya haciendo renacer la Santa Rusia. Muy bien, eso sería todo.